Estudiantes triunfalinos, vamos a ver en esta semana un nuevo tema, factorización. Y dentro de este tema vamos a conocer su definición, factor de un polinomio, factor primo también. Criterios de factorización. Son varios criterios los que se van a usar, pero en esta oportunidad solo vamos a ver el factor común. Ya en las siguientes semanas completaremos estos criterios. Ahora, vamos a ver la definición. ¿Qué es factorizar? Pues factorizar es un proceso que consiste en transformar un polinomio entero y de coeficientes racionales en un producto indicado de potencias de sus factores primos, también racionales enteros y de coeficientes racionales. Es decir, en otras palabras, es convertir un polinomio donde hay suma y resta en una multiplicación de factores. Por ejemplo, este caso, x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a x menos 2 por x menos 3. Recuerda, mira o observa que este polinomio donde hay menos y más se ha expresado en una multiplicación de dos factores. Factores que en este caso son primos. ¿Qué método hemos usado para lograr eso? Bueno, hemos usado el método de aspa, pero yo se los voy a explicar más adelante. Solamente hay que comparar y hay que observar que la multiplicación de estos productos, de estos factores, perdón, me tiene que volver a dar el polinomio. Y eso lo podemos comprobar si lo resolvemos. Entonces, estos son los términos del polinomio y estos son los factores. Entonces, factorizar significa transformar un polinomio en un producto de factores. Por eso se llama así, este método. Bien, vamos a ver qué es un factor. El factor de una expresión es aquel que la divide exactamente, es decir, que si lo dividimos entre ese factor, me va a dar un residuo cero. Vamos a ver algunos ejemplos. A por B es igual a C. Entonces, si yo sé que A por B es igual a C, entonces puedo decir que A y B son factores de C. ¿Sí? A y B son factores de C. ¿Por qué? Porque si yo divido C entre B, me va a dar A, o C entre A me va a dar B. Entonces, si 5 por 11 es igual a 55, por lo tanto, yo puedo decir que 5 y 11 son factores de 55. Y si tengo x por x más 2, entonces es igual a x al cuadrado más 2x por propiedad distributiva. Por lo tanto, yo puedo decir que x y x más 2 son factores ¿de quién? De x al cuadrado más 2x. Entonces, un factor es aquel que lo divide exactamente. ¿Sí? ¿Y qué es un factor primo? Al igual que los números primos, solo se pueden dividir entre uno y sí mismo. Igual los factores primos. Son aquellos que solo aceptan descomponerse en dos factores, la unidad y el propio factor, o sea, sí mismo. Ejemplos. 8 por 5. Yo sé que 8 es factor que no es primo y 5 es un factor primo. Entonces, de estos dos, ¿cuál es primo? Yo sé que 5 es número primo y 8 no. Entonces, ahí hay dos factores, uno que es primo y el otro que no. En este ejemplo siguiente, vamos a ver que x por x más 2 por y más 2y, de estos tres factores, el primero sí es primo, el segundo también es primo porque solo se puede dividir entre 1 y la unidad, y este no es primo porque se puede dividir entre y. ¿Ah? Muy bien. Ahora vamos a ver el número de factores de un polinomio. ¿Cómo puedo hallar yo el número de factores de un polinomio? Pues para esto hay una formulita. Dado el siguiente polinomio que ya está factorizado, mira, observa, polinomio es igual a elevado a la a, b elevado a la b y c elevado a la c. Supongamos que esto ya está factorizado, es decir, yo ya utilicé los métodos de factorización y llegué a esto. Entonces, ¿cómo hay el número de factores primos? Pues parecida a la fórmula que usan en aritmética, el número de factores sería los exponentes de cada base más 1 y multiplicados, ¿sí? La multiplicación de todos los exponentes más 1, ¿ves?
así se halla el número de factores primos. ¿Y cómo hallamos el número de factores primos? Si también tenemos ese mismo polinomio factorizado, el número de factores primos en este caso serían las bases. 1, 2, 3, 3 factores primos. Por ejemplo, tenemos otra situación. Supongamos que este es el polinomio ya factorizado y me dicen cuántos factores primos hay. Pues yo veo que las bases son 2 nada más, x menos 2 y x más 5. Por lo tanto, hay 2 factores primos. En el siguiente ejemplo, igual, mira, el polinomio ya está factorizado. Ya tengo multiplicaciones, productos aquí. Por lo tanto, yo puedo hallar el número de factores primos. En este caso, son 3. 1, 2, como se repite acá, ya no lo cuento, 3 con este. Entonces, hay 3 bases y hay 3 factores primos. Así encontramos el número de factores primos. Ahora vamos a ver ya los criterios de factorización. Entonces, para los criterios de factorización, hemos dicho que vamos a usar diferentes criterios que se van a ir aprendiendo a lo largo de esta semana. El primer criterio es el factor común, monomio y polinomio. Y también aquí está por agrupación de términos. El segundo criterio que vamos a estudiar es el criterio de las identidades y el tercero, el criterio del aspa. Estos son los que ustedes tienen en su módulo y vamos a ir resolviendo los ejercicios a lo largo de estas semanas. El primer criterio, criterio del factor común. Se utiliza cuando todos los términos, ojo, todos los términos del polinomio tienen un factor que le es común. Todos, no significa 3, 2, todos deben tener algo en común. Y puede ser un monomio o un polinomio. Entonces vamos a ver el primero, factor común monomio. En este caso, todos los términos del polinomio tienen un factor común con las siguientes características, con las características de un monomio, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Factorizar a por x más b por x más c por x. Observa que en los 3 términos hay algo en común, hay x en común. Entonces, x es un factor común de todos los términos, Por lo tanto, esto lo voy a separar, aquí está el x, y abro paréntesis. Entonces, me quedaría a más b más c. Observa que este es el factor común y en el paréntesis van los términos no comunes o la división. ¿Por qué? Porque tú empiezas a dividir. AX entre X, A. BX entre X, B. CX entre X, C. Quiere decir que todos los términos tienes que dividirlo entre el factor común para obtener los términos del paréntesis. ¿Ok? Ahora veamos el siguiente ejemplo. Observa que aquí las variables que se están repitiendo en los 3 términos son x y y, pero observa que x está elevado a exponente y y también. Voy a elegir el de menor exponente, ya, el de menor exponente. Siempre cuando yo tenga variables que están elevados a un exponente, elijo el de menor exponente. Entonces, el factor común sería x al cuadrado, el de menor es x al cuadrado y de y el menor es y al cubo. Entonces, x al cuadrado por y al cubo, ese viene a ser el factor común. Y vamos a ver, ¿qué va a ir dentro del paréntesis? ¿Qué va a ir? ¿Qué vamos a escribir? La división. Empezamos a dividir x a la sexta por y al cubo entre x al cuadrado por y al cubo, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría x a la cuarta, aquí está, ¿sí? Ahora seguimos, x a la menos, ¿no? Sigue menos, copio el menos. X a la cuarta por y a la quinta, entre x al cuadrado por y al cubo, bases iguales, exponentes se restan. Me quedaría x al cuadrado, y al cuadrado. Y el último término, x al cuadrado y séptima, entre x al cuadrado por y al cubo, ¿cuánto me queda? Y a la cuarta.
Entonces, ya tengo mi factorización. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Este caso observa que siempre cuando la variable está elevada a un exponente, elijo el que tiene el menor exponente. Por lo tanto, x a la n más 1 viene a ser el factor común. Ese es el factor común. Ahora, vamos a ver, en este caso, el factor común es x a la n, ¿sí? X a la n más 1 y me quedaría lo siguiente. Observamos que se factoriza y por lo tanto yo observo que tengo que dividir cada término por cada término por el factor común. Por lo tanto, me quedaría dentro del paréntesis me quedaría x al cuadrado más x más 2. ¿Sí? Eso es lo que me quedaría, porque he dividido x a la n más 3 entre x a la n más 1. Me queda x al cuadrado. X a la n más 2 entre x a la n más 1. Me quedaría x a la 1. 2x a la n más 1 entre x a la n más 1 me quedaría 2. Ahora vamos a ver el caso de factor común polinomio. Al extraer este factor común, siempre vamos a tener la forma de un factor común que es un polinomio común, ¿sí? Y se procede del caso anterior. La diferencia es que en este caso el factor común ya no es monomio, sino un polinomio. ¿Cómo así, mis? Vamos a ver este ejemplo. Factorizar x más y por a más x más y por b menos 2x más y. Observa que en los tres términos el factor común es x más y eso es un polinomio, ¿no? Entonces, vamos a ver, por lo tanto, sería x más y, acá está el factor común, y si divido este primer término entre x más y, me queda a. Si divido este segundo término entre x más y, me queda b. Y si divido menos 2x más y entre x más y, me queda menos 2. Muy bien, vamos a factorizar este segundo caso. ¿Cuál es el factor común aquí? No se ve que fuera factor común, pero observa que aquí yo puedo cambiar los signos. Ese menos, aparentemente no hay factor común, pero ahí puedo factorizar el signo negativo. En este paréntesis, entonces primero voy a factorizar. Saco el signo y aplico la ley de signos. Menos por más, menos, menos por menos, más, menos por menos, más. Entonces ya tengo extraído el signo negativo. Y ahora lo coloco en la siguiente forma. ¿Cómo me quedaría? A por x menos y menos z menos, copio esto, ya no lo copio como estaba, sino lo que yo ya había factorizado, el signo. Y ahora me quedaría a por x menos y menos z más este menos por menos más b por x menos y menos z. X menos y menos z es el factor común. Ahí está, ya lo extraje y abro paréntesis. Divido primer término entre el factor común, me queda a. Segundo término entre el factor común, me queda b. Y ya llegué a factorizar. Ahora, vamos a ver este ejemplo. En este caso, observa que el factor común es el siguiente. A al cuadrado por x a la n más 1. Recuerda que escojo el de menor exponente. El de a es 2. El de x es n más 1. Y el de b más c es b más c al cuadrado. Por lo tanto, este es el factor común. Ahora sí, ya elegí lo de menor exponente. Abro paréntesis. ¿Cómo me quedaría? Este es el factor común, abro en este caso corchete, aquí está abierto corchete y divido. El primer término entre el factor común, me quedaría al cuadrado entre al cuadrado 1, x a la n más 2 entre x a la n más 1, x.
b más c al cuadrado entre b más c al cuadrado me quedaría 1. Entonces solamente me queda x más. Ahora este segundo término entre el factor común que está aquí, a al cubo a la x por x a la n más 1 por b más c al cubo entre a al cuadrado por x a la n más 1 por b más c al cuadrado, me queda a por b más c. Ahora, dentro del corchete puedo seguir factorizando o resolviendo a por b, a por c, a c. Y ya está factorizado. Y bien, vamos a ir viendo los últimos ejercicios. Esta tabla ustedes la pueden encontrar en el módulo y hemos resuelto aquí los primeros ejercicios. Por ejemplo, acá el factor común es un factor común monomio. En este caso, el factor común es 5. Entonces divido 15x entre 5, 3x. 25y entre 5, 5y. El siguiente factor común sería ax. Aquí está. Entonces divido abx al cuadrado entre ax, bx. acx entre ax, c. El siguiente, 2x al cuadrado menos 4x más 6x al cubo. En este caso, elijo el de menor exponente. El de menor es x, entonces, y además tienen en común los tres términos 2. Sería 2x. Divido cada término entre el factor común. 2x al cuadrado entre 2x, x. Menos 4x entre 2x menos 2. Más 6x al cubo entre 2x, 3x cuadrado. En el siguiente también tengo x al cuadrado por y al cubo menos x a la cuarta por y más x al cubo por y al cubo. Elijo x el que tenga el menor exponente, x al cuadrado, y de y el menor exponente, y. Ese es el factor común, aquí está. Abre paréntesis y empiezo a dividir. Y así con cada uno de los ejercicios. Aquí ustedes voy a resolver, bueno, estos ya son fáciles, estos ejercicios que están acá al final. Mira, ¿cuál es el factor común aquí? El factor común es el que tiene el menor exponente, x a la n. Aquí está. Abro paréntesis, empiezo a dividir. 2 por x a la n. Entre x a la n, 2 más x a la n más 1. Entre x a la n, x a la 1. X a la n más 2. Entre x a la n, x al cuadrado. Y así. El siguiente, que es el último caso, ¿cuál es el menor exponente? El menor exponente, como el negativo, es n menos 2. Este es el menor, el mayor es este. Entonces, el menor sería 3x a la n menos 2. Y 3, ¿por qué? Porque los tres términos tienen tercia, por así decirlo. Y empiezo. Divido 3x a la n entre 3x a la n menos 2, x al cuadrado. Recuerda que bases iguales, exponentes se restan. ¿Ya? Ahora, 6x a la n menos 2 entre 3x a la n menos 2, 2. Y menos 2x a la n menos 1 entre 3x a la n menos 2, menos 4x. Y en el siguiente cuadro, que también está en el módulo, es cuando es factor común polinomio. En este caso, es a menos 2, es el factor común, abre paréntesis, te queda a menos 2 por x al cuadrado, entre a menos 2, x al cuadrado, menos a menos 2, entre a menos 2, 1. Ahí está. Sigues. El siguiente, ¿cuál es el factor común? Se ve a simple vista que es x más y menos z. Ahí está. Pongo primero el factor común. Abro paréntesis. Divido y al cuadrado por x más y menos z. Entre x más y menos z, y al cuadrado. Y acá me quedaría m al cuadrado. Acá, ¿cuál es el factor común en el tercer caso? 2a menos 5b. Muy bien. Abre paréntesis. Acá me quedaría x a la cuarta, acá me quedaría x y acá me quedaría menos 5. Aquí está. Acá en este cuarto caso, ¿cuál es el factor común? P más Q. Y dentro del paréntesis me quedaría A más B más C. Y en el último caso, el factor común es A más B menos C. ¿Cuál sería A más C más? ¿Sí? Y ahí nos vamos a quedar. Entonces, todos los términos, bueno. Y en este caso, bueno, vamos a quedarnos ahí. ¿Ya? Nos vamos a redejar para la próxima oportunidad.
Gracias.